Vamos a ver ahora la función derivada o derivada de una función, ¿vale? ¿Qué es una función derivada? Vamos a ver, por la función derivada de una función cualquiera f de x es otra función que asocia a cada valor de la variable x el valor de su derivada en ese punto, ¿vale? La representaremos por f' de x o y'. Y si recordamos la definición de derivada de una función en un punto y la extendemos a un punto genérico x, tendremos que la función derivada de f de x vendrá dada como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, ¿vale? Vamos a ver distintos ejemplos de cálculo de la derivada de una función. Empezamos por la más sencilla, f de x igual a x, la función más simple que existe, ¿vale? Pues aplicamos nuestra definición. Debemos calcular f de x más h y f de x. Evidentemente, f de x es x y f de x más h pues es x más h, ¿de acuerdo? Sustituimos estas expresiones en la definición de derivada de una función y tendremos este límite. X más h menos x partido por h, es decir, límite cuando h tiende a 0 de h partido por h, que vale 1, y límite cuando h tiende a 0 de 1 es 1. Recuerda, el límite de una constante es una constante, independientemente del valor hacia el que tienda la variable. Otra función, x cuadrado. Hacemos el mismo procedimiento. F de x ya lo tenemos, es x cuadrado. F de x más h será x más h al cuadrado. X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Sustituimos en la expresión del límite, desarrollamos x cuadrado menos x cuadrado es igual a 0, sacamos h factor común en el numerador, con lo cual se simplificará, porque si no me daría un 0 partido por 0, así se simplifica, y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, igual a 2x. Vale. Bueno, pues así podríamos calcular la derivada de cualquier función matemática, ¿vale? Dirás tú, jolín, profesor, es que esto así es un rollo calcular las derivadas. ¿No hay una forma más fácil? Bueno, pues no, esta es la forma de calcular las derivadas. Solo que ya hay alguien que se ha dedicado a calcular estos límites y nos facilita así el trabajo. Entonces tú lo que tendrás que hacer es memorizar las derivadas ya calculadas fundamentales. Es decir, vamos a tener una tabla de derivadas que habrá que estudiársela porque si no va a ser complicado que puedas hacer derivadas de cualquier función, y son las siguientes. A ver, si la función es una constante, su derivada es siempre 0. Como hemos visto en el ejemplo anterior, si la función es x, su derivada es 1. Si la función es una potencia de x, su derivada es el exponente por x elevado al exponente menos 1. Y igual a una raíz, pues lo mismo. Tenemos esta expresión que habrá que aprenderse. Si hacemos la raíz cuadrada, es decir, el índice es 2, la derivada sería 1 partido por raíz cuadrada de x, ¿vale? Tendremos funciones exponenciales y logarítmicas. Si la función es elevado a x, su derivada es la misma. En este caso, la derivada coincide con la función. Si la base no es el número s, que es un número real cualquiera, será a elevado a x por el logaritmo neperiano de la base. Logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido por x, y en cualquier otra base de x será 1 partido por x por el logaritmo neperiano de la base. Las funciones trigonométricas, pues la derivada del seno es el coseno, la del coseno menos el seno y la de la tangente es la secante cuadrada, ¿vale? Recuerda, esto te lo tienes que aprender. Después tenemos las derivadas de la función compuesta, porque cuando la función no es, por ejemplo, x al cuadrado, sino que es x más 2 entre paréntesis al cuadrado, ya no es x, es una función de x, ¿vale? Entonces vamos a extender estas derivadas, donde la variable es x, a derivadas de función compuesta, donde la variable que voy a derivar es una función de x, que llamaremos u para hacerlo más cómodo. Esto es una costumbre que tengo yo desde que me lo enseñaron. Tú puedes mantener la f de x, usar la letra u, usar otra letra cualquiera, ¿de acuerdo? A ver, si tengo una potencia de una función, pues será el exponente por esa función elevado al menos 1 por la derivada de la función, ¿vale? Luego, posteriormente, lo veremos en distintos ejemplos. Tú tienes que aprenderte estas tablas para recordarlo bien. Observa que son prácticamente iguales.
pone x, pongo u, pero siempre multiplicaremos esa función derivada por la derivada de la función que está elevada a una potencia o que está dentro de una raíz. ¿De acuerdo? Pues exactamente igual para las otras funciones. La exponencial, observa, antes era e elevado a x, una función y una derivada, ahora es e elevado a u, pero por la derivada de u. Por ejemplo, si aquí tuviese e elevado a x cuadrado, pues sería e elevado a x cuadrado por la derivada de 2x, de x cuadrado, que es 2x, ¿vale? Simplemente tienes que tener en cuenta esto, que cuando es una función de x debo multiplicar la expresión que tenía para x por la derivada de esa función. Igual para los logaritmos e igual para las trigonométricas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta tabla te la tienes que aprender, ¿vale? En vídeos posteriores, además de esta tabla, usaremos lo que son las reglas de derivación, puesto que tendremos funciones que se están sumando, dividiendo, multiplicando, entonces necesitamos unas reglas para saber derivar ese tipo de funciones que están compuestas por operaciones entre ellas.